Bueno, muchas gracias a la Asociación de Estudiantes de Economía del Perú, APECO, y felicitaciones por esta nueva edición del Congreso Nacional de Estudiantes. Yo, desde mi formación como ingeniera económica, y siendo la única facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería, me he vinculado principalmente más a lo que son políticas sociales. Y bueno, en el marco de este congreso, de los temas a abordar para los desafíos que ustedes han señalado y han priorizado, quería trabajar o conversar con ustedes, compartir con ustedes algunos temas específicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos sociales para el Perú? Si bien son demasiados, son muchos, tenemos acá 4 imágenes que resumen, digamos, lo que vamos a abordar, bueno, de los cuales debería abordar el próximo gobierno o inclusive el gobierno actual de presidente Sagasti. Uno es a nivel de salud, porque digamos que como políticas sociales o desafíos sociales tenemos que enmarcarnos en el estado de bienestar. Y para que se logre un bienestar adecuado para la población en general, debemos de enfocarnos en cuatro áreas, ¿no? Uno es a nivel de salud, pero entendiendo salud no solamente como los servicios de sanidad, es decir, asistir al doctor, al hospital, cuando uno está enfermo, sino salud en el sentido del concepto global que significa estar bien, tanto a nivel de salud mental como salud física, ¿no? Inclusive el hecho de hacer deporte se enmarcaría inclusive en esta área de uno de los pilares del bienestar, uno de los pilares principales. El otro sería la educación, y aquí dejando en claro que la educación también tiene que verse en forma completa o global en las personas, no solamente con conocimientos científicos o teóricos, sino inclusive con conocimientos y habilidades artísticas y habilidades sociales en general, ¿no? Otro pilar de bienestar importante que tenemos que tener siempre en cuenta para enfrentar los desafíos que tengan los países o los gobiernos es el área de pensión y jubilaciones. También es un pilar necesario que el Estado te tiene que cualquier gobierno a nivel nacional tiene que hacerse cargo o evaluar cómo hacerse cargo al respecto, ¿no? Justo ahora con la pandemia, eh, todos sabemos que ha habido varias opiniones sobre cuál es la mejor estrategia o cuál es el plan que tiene el Perú para este acápite, ¿no? Para este pilar, ¿no? Para el tema de jubilaciones y pensiones, ¿no? Y actualmente está todavía en debate, está pendiente de debatir, pero hoy o mañana estaban poniéndolo en la agenda, el tema de cómo funcionan actualmente las pensiones, jubilaciones que están a cargo del Estado, ¿no? El tema de la ONP, por ejemplo. Pero este es un pilar súper importante porque eh, también tiene que ver con la situación de las poblaciones y de las personas. Y un cuarto pilar que no todos los países aún lo están considerando, pero que creo que inclusive, bueno, estoy segura más que todo que en la pandemia se hace necesario y se ha puesto en evidencia, es el servicio y las ayudas a las familias para el tema del cuidado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado y cómo se abordan estas, estas diferentes actividades domésticas que generalmente las mujeres son las que las realizan, no solamente en el cuidado de los niños, sino en el cuidado de diferentes personas a cargo, pero que ahora inclusive con la pandemia se pone en evidencia que es necesario que el Estado también genere políticas en esa línea, ¿no? Entonces, estos son los 4 pilares de bienestar para poder realizar o ejecutar buenas políticas sociales adecuadas. Yo solamente voy a tratar hoy día este de acá, el pilar de educación,
Y principalmente también compartiéndole a ustedes algunas cuestiones que espero que se puedan ustedes también preguntar, evaluar, ¿no? En sus universidades, en sus centros de estudios, y de repente ustedes mismos pueden, bueno, que compartan cómo ven este pilar, ¿no? Cómo se está haciendo cargo el Estado de este pilar, ¿no? Pero igual les dejo para que ustedes puedan reflexionar sobre los otros 4 pilares, ¿no? Como futuros economistas, es decir, es importante ver la información macro, ¿sí? Pero además de las estadísticas y de la información de cómo va la economía a nivel macro, inflación, el PBI, es importante también saber cómo el Estado se está haciendo cargo de estos 4 puntos, ¿no? Cuánto invierte en salud, cómo está enfrentando y haciéndose cargo de las pensiones y las jubilaciones, qué mirada tiene el país, en este caso Perú, con respecto a las economías, a las actividades de cuidado, si están poniendo ahí atención o van a invertir en esto, o lo van a dejar a cargo de las personas, ¿no? Porque finalmente todo esto afecta al bienestar de la población y genera brechas también, el hecho de tener o no uno de estos, de poder que las personas puedan acceder a cualquiera de estos pilares, ahonda las brechas entre uno y otra persona, ¿no? Que sucede también en las poblaciones rurales, en las áreas rurales, en las áreas urbanas, que sucede en aquellas personas de diferentes edades que pueden acceder o no a uno de estos 4 pilares. Entonces, conociendo esto, vamos al pilar de educación. Y para esto, como les decía, vamos a hablar solo de educación, digamos, a nivel de educación formal, que sería todo el sistema en el cual se accede por ley a educación inicial, primaria, secundaria y educación superior, ¿no? Porque igual a nivel de políticas sociales, la educación no solamente se define como lo que les acabo de explicar, como la educación formal, sino también se tiene todo lo que es la educación, digamos, no formal, pero que se puede acceder desde casa hasta antes de la edad oficial a educación inicial, que sería hasta los 3 años, y la educación o los conocimientos que uno va adquiriendo con sus pares, con sus compañeros, y que no necesariamente son dentro del colegio o dentro de la universidad o dentro de los institutos, ¿no? Sino la educación paralela que uno va adquiriendo, tanto a nivel autodidacta como por su entorno, por grupos de pares o por experiencia. Entonces, aquí el Estado en la educación formal, ¿cuáles son estos desafíos que tiene? Primero, con la pandemia es importante preguntarse cuánta población tiene acceso a Internet. De repente, antes de la pandemia era igual algo, una cuestión interesante, pero no tan necesaria como hoy en día. Entonces, hoy en día, con esta situación de la COVID-19, se nos hace necesaria que para acceder a educación necesitas acceder a Internet. Y en el mundo, solo el 57% de la población ha podido acceder a Internet. Entonces ya aquí estamos generando, ya existe ya una brecha mundial con todo en estos últimos 8 meses, ¿no? En donde solamente un poquito más de la mitad ha podido acceder a Internet y por lo tanto a servicios educativos. ¿Qué pasa en el Perú? A ver, voy a reducir esto. Ya. ¿Qué sucede en el Perú? En el Perú, solo el 60% de las personas ha accedido a Internet. Este dato es del Banco Mundial hasta el 2019. Igual he sacado los últimos 20 años para que ustedes puedan ver cómo ha ido creciendo. Pero es interesante ver que el crecimiento de Perú no ha sido tan rápido como el de otros países vecinos o incluso
como los miembros de la OCDE, ¿no? La línea verde es el crecimiento del promedio de los países que acceden a la OCDE. Como Perú también quiere acceder a la OCDE, entonces ahí podemos ver esa brecha que hay en el último año, casi de 30% de diferencia, ¿no? 30 puntos porcentuales. Y que desde el 2000 inclusive ya empezamos con una desventaja, ¿no? Empezamos con 3% y esta diferencia, digamos, no se ha reducido, lamentablemente, ¿no? O sea, se ha reducido, digamos que solo en 3 puntos porcentuales, ¿no? Es interesante también saber cómo van los países vecinos y qué han hecho al respecto, ¿no? Este dato es al primer trimestre, es decir, justo en marzo, antes de que empiece la pandemia. Esta era la situación, ¿no? La población, de cada 10 personas, solo 6 habían utilizado Internet. Esto es a nivel individual. Pero, ¿qué pasa? A nivel de hogares, solo el 40% de hogares han tenido acceso a Internet. Esto significa que en el país actualmente 6 de cada 10 hogares no han tenido acceso a Internet, por lo tanto probablemente no tengan acceso a servicios educativos, por lo tanto inclusive cuando no podrían atenderse también a nivel de salud, porque muchos de los servicios hoy en día, o de la información inclusive que ha estado circulando al respecto, han ido también por todos los servicios de redes sociales, de internet, las webs, etcétera. Ha sido como que la primera fuente de información, ¿no? Y además, este acceso también ha sido diferente, entre hombres y mujeres. Las mujeres acceden menos que los hombres a Internet, ¿no? Puede ser, es interesante verlo porque esto, como les decía, hoy en día va a generar también una brecha para el acceso a educación, ¿no? Mientras que solo el 57% de las mujeres han podido utilizar Internet, en el caso de los hombres son 6 puntos porcentuales más, el 63% de los hombres han podido acceder a Internet, ¿no? Y esto, vinculado con el tema de educación, nos ponemos a pensar, ¿no? Entonces, ¿cómo ha repercutido, ¿no? Es ahí un desafío importante, ¿no? Que el Estado debe hacerse cargo y comenzar a indagar de cómo el tema vinculado al acceso a Internet con la educación, que actualmente estamos viviendo en la pandemia, ha afectado este acceso, que este nivel de acceso era en 2018, en donde teníamos que, aparentemente, uno podría decir que los indicadores en educación superior universitaria eran muy buenos, ¿no? Porque la población, casi el 100%, 95% de la población había accedido a educación superior universitaria. Sin embargo, también es interesante ver aquí que podemos decir que más población accede a niveles superiores de acuerdo a sus edades, pero solo 25% de la educación, de aquellos personas que estudiaban educación primaria, solo accedían a Internet, ¿no? Digamos que por un tema de conocimiento, necesidad, aquellos que accedían a niveles superiores de educación accedían mucho más a Internet, mientras que aquellos que tenían las educaciones iniciales, primaria, secundaria, accedían menos a Internet. Y hoy en día, para acceder a la educación, no importa el nivel que sea, tienes que acceder sí o sí a Internet, ¿no? Entonces, aquí nos generan una pregunta interesante de qué ha pasado, ¿no? ¿Cómo la educación primaria en estos 8 meses se ha asegurado que se siga brindando a la población la población demandante? Lo mismo como la educación secundaria se ha podido seguir implementando, ¿no? Si solamente
6 personas de cada 10 accedía a Internet. Y bueno, y en el tema de educación superior universitaria, ustedes ahí me pueden comentar, ¿no? Cómo han sido las experiencias durante estos 8 meses de pandemia frente a, eh, a las clases, ¿no? Con el acceso a Internet. Entonces, frente a esto, a esta situación, nos decimos, bueno, ya, pero entonces, ¿qué puede hacer el Estado? ¿No? ¿Cuánto está invirtiendo el Estado? ¿Cuánto está invirtiendo el Perú en educación? De repente, frente a estos datos, ¿no? El Estado está invirtiendo bien, entonces podría cubrir esta demanda, ¿no? Pero acá vemos que no necesariamente se ha invertido en educación como se debería para que pues, se pueda asegurar el acceso a este servicio fundamental, ¿no? Vemos que en los últimos 20 años el porcentaje de lo que se invierte en educación con respecto al PBI no ha variado entre el 3 y 4%, ¿no? No ha llegado ni siquiera al 4%, solamente creo que aquí cuando estábamos en el boom de nuestra tasa de crecimiento del PBI, es que incrementó, pero después hemos estado fluctuando entre 3.8 y 3.9%, ¿no? Y aquí es interesante igual una tingencia para comentarles a ustedes como estudiantes de economía, que cómo se sigue denominando esto, ¿no? Yo le llamo inversión en educación, porque finalmente estás del ingreso nacional que tiene el Estado, el Perú, se está destinando un porcentaje para cubrir los servicios educativos para las personas. Entonces, lo conozco como, debería conocerse como inversión. Sin embargo, para el Estado es un gasto, ¿no? Es un ingreso, es un gasto en educación, ¿no? Es interesante también ver eso porque si uno lo ve como una inversión, va a esperar que esto en el futuro genere réditos para el mismo país y, bueno, en las mismas personas, ¿no? Y para que esto pueda reflejarse en incremento de los ingresos de las personas y, por lo tanto, de los ingresos del país y un bienestar, ¿no? Digamos, ese es el enfoque que se debería utilizar, ¿no? Asegurando un estado de bienestar adecuado para todas estas personas, podemos invertir en educación y si invertimos más, obviamente vamos a tener mayores beneficios y beneficios no solamente individuales, sino además para el país, ¿no? Entonces, analizando esta tasa este porcentaje de cuánto se ha designado a educación respecto al PBI, vemos que nuevamente, ¿no? Si lo comparamos con todos los demás países, que son los mismos que comparé el acceso a Internet anteriormente. El único que no está aquí es Bolivia, porque Bolivia no ha reportado este dato, pero los demás, Argentina, Chile, España, México, están. Vemos que el Perú igual ha invertido menos de su PBI, o sea, de todo el PBI que han tenido durante estos 20 años, ha invertido mucho menos comparado con otros países, como por ejemplo Argentina o España, ¿no? Que ha invertido siempre entre el 4% y ha llegado con picos de casi 5%, ¿no? Inclusive Argentina, que ha tenido acá siempre superior 4.5% y ha llegado también a picos del 5.5%. Y comparado con los países de la OCDE, en donde Perú también aspira a ser un miembro de la OCDE, esta inversión en educación ha ido siempre paralelamente rodeando el 5%, ¿no? Entre 5 y 5.4%. Entonces es interesante ver que el Perú aún tiene una brecha que cubrir para invertir en educación representativamente si es que quiere pertenecer a la OCDE. Pero además no solamente es el hecho de incrementar en fondos, sino también cómo esto se transparenta, se implementa en todos los niveles educativos, ¿no? Y aquí vemos que
si hacemos esa misma medición de gasto, pero con respecto al gasto total que tiene el Estado, en todos los pilares, en todos los sectores, ¿no? No solamente salud, educación, sino en general, en todos los sectores en donde el Estado destina su presupuesto anualmente, vemos que Perú, si bien a nivel de presupuesto, sí ha estado invirtiendo mucho más, digamos, anualmente, pero no ha sido tan representativo para el ingreso que tenía cada año Perú, ¿no? Entonces, aquí es interesante ver que el Perú desde el 2020 ha invertido entre 15 y 17%, bueno, inclusive llegando a picos de 18, en, en educación, ¿no? Del presupuesto anual, digamos. Justo ahora también es interesante que se está discutiendo en el Congreso la priorización del presupuesto para el próximo año, ¿no? Entonces ahí sería también algo pendiente de que revisemos cuánto de ese presupuesto anual se va a destinar a educación o proyectos vinculados a educación y además en qué niveles. Pero bueno, aquí les muestro entonces que el Perú cada año a nivel de su presupuesto anual sí ha considerado educación como un sector principal, un sector importante, ¿no? Llegando hasta 17% en el último año, en el 2019. Inclusive más que los países de la OCDE, que siempre han estado entre el 12%. Pero ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Ha sido eficiente o no el gasto o ha sido eficiente o no cómo se ha implementado este presupuesto anualmente? Y este gasto, que digamos que en el 2018 era el 17% del gasto total, de lo destinado totalmente a educación, vemos que para el 2018 el Minedu elabora y transparenta cuánto se da de ese global a cada persona según su nivel educativo, ¿no? Entonces, aquí vemos de que, por ejemplo, para un alumno que está en educación inicial, se llega a dar hasta 3.000 soles anuales, ¿no? Pero alguien que está en educación superior universitaria cuesta, o sea, el hecho de que un estudiante esté en el 2018 en educación superior universitaria accediendo a esta educación pública, cuesta 8.000 soles. Ahora, la pregunta ¿es coherente? ¿Debería ser así? O sea, deberíamos, como gobierno o como país en general, invertir mucho más en educación superior universitaria y menos en la educación inicial, primaria y secundaria. ¿Esa debería ser la estrategia? O si escuchamos y sabemos, bueno, con evidencia de que los primeros años de educación son los principales para sentar las bases y para que uno pueda acceder a mejores oportunidades. Y eso está, digamos, no hay evidencia que lo demuestra. Entonces, ¿no deberíamos invertir mucho más en cada nivel de la educación básica regular? Es decir, en primaria, inicial, primaria y secundaria. En cada uno de estos niveles para que puedan ellos acceder, para que las personas que acaban educación secundaria puedan acceder a educación superior más fácilmente, con mejores habilidades. Aquí también es algo interesante que si bien la educación especial cuesta un poco más o se invierte aparentemente mucho más, este, esta, este tipo de educación implica todos los niveles, ¿no? Todos los niveles educativos, ¿no? Primaria y secundaria. Se llama educación especial, pero finalmente eh, incluye todos los niveles de acceso a educación, ¿no? Esto a nivel de, como economistas, es interesante que ustedes lo puedan analizar y ver, ok, tenemos el gasto público, pero sería normal, sería ideal de que solo que a nivel de que tú vas accediendo a mejores niveles de educación,
¿El Estado tiene que invertir más o debería ser descendente esto? Es decir, mejor invierto más en inicial, en primaria, en primaria y secundaria y después en superior, o debería ser algo equitativo. ¿Qué, ¿Cuál sería la mejor estrategia a nivel de inversión en educación para que yo asegure que las personas también en los primeros niveles, cuando acceden a los primeros niveles de educación, no desiertan, es decir, no abandonan el colegio, ¿no? Y además, considerando de que esto, inicial, primaria y secundaria, son niveles educativos que están en todo el país y que deberían asegurar su presencia, tanto en zonas rurales como zonas urbanas, su presencia a nivel nacional, ¿no? De repente, esto de acá valdría la pena de que y se incremente se incremente a nivel de inversión, ¿no? Eso los dejo como un cuestionamiento para que veamos por qué el gasto, bueno, como le dicen ellos, el gasto público o la inversión por cada persona que está en un nivel educativo distinto varía, ¿no? ¿Por qué debe ser así, ¿no? Y además, viendo también el acceso, por ejemplo, técnico productivo, quienes están en el nivel técnico productivo, los institutos, inclusive los CETPROS, que están generalmente en zonas rurales, y si queremos impulsar eh, la competitividad o si queremos impulsar la productividad de estas zonas, de las diferentes áreas a nivel nacional, entonces es suficiente solo invirtiendo la cuarta parte de lo que se invierte a nivel de educación superior. Es suficiente que se invierta menos de lo que se invierte en educación inicial. Esas son preguntas que se las dejo y que están vinculadas a los desafíos que tienen las políticas sociales a nivel de educación, ¿no? De cómo se debería asegurar la educación en todos los niveles de acceso y de formación, si es que queremos impulsar inclusive la economía a nivel nacional, impulsar sectores, sectores o actividades económicas en el país, ¿no? Eh, Tenemos que analizar también cómo estamos invirtiendo en las personas, en sus niveles eh, educativos, los diferentes niveles educativos. Y además, en qué estamos invirtiendo, ¿no? Porque estos montos, estas cifras, reflejan no solamente, digamos, la infraestructura a la cual acceden, sino los sueldos de los docentes y todos los materiales que implica recibir este tipo de educación, ¿no? Los libros, es decir, las diferentes eh, materiales, usos que se necesitan en la educación inicial, primaria y secundaria, ¿no? Si eso no es suficiente y adecuado, ¿no? Además, consideren que a nivel de educación básica regular, que son los inicial, primaria y secundaria, los colegios no reciben ningún otro tipo de ingreso o de presupuesto adicional al presupuesto del Estado, ¿no? Solo, digamos, los colegios parroquiales, bueno, que tienen una formación mixta en su gobierno, ¿no? Pero los colegios públicos, digamos, solo se desempeñan sus labores con el presupuesto público, ¿no? Mientras que en el caso de las universidades, o inclusive de los institutos, además del presupuesto público que se les asigna, pueden generar otros ingresos, ¿no? Pueden generar ingresos propios por los servicios que estos tipos de instituciones pueden brindar, ¿no? Entonces, inclusive, probablemente estos montos pueden ser superiores, ¿no? Entonces, estas preguntas nos invitan a saber, como les decía, si la inversión debería ser ascendente o
¿Debería estar bien así como está? ¿O deberían ser por niveles educativos? ¿Cuál debería ser la inversión adecuada en educación, no? Y en esta línea nos quedamos preguntando también, si tengo yo este dato de que estamos invirtiendo en educación, no el suficiente porcentaje que podríamos hacer respecto a nuestro PBI, pero aparentemente un buen porcentaje respecto a nuestro presupuesto. Y si sabemos de que estamos invirtiendo aparentemente más en educación superior que en educación básica. ¿Quiénes son los que están accediendo a la educación? ¿Quiénes y cuántos y de dónde, ¿no? Y cómo se está llevando a cabo este proceso, ¿no? Solo al 2018 sabemos de que el 96% de las personas que deberían estar en educación primaria lo están, es decir, están matriculados. Es decir, de 100 personas que tienen la edad entre 5 y 12 años para que estén en educación primaria, el 96% está. Hay un 4% que merece verse por qué no accedía a educación primaria, dónde estaban ubicados, ¿no? Conocer el perfil de esa brecha de dónde están y por qué no han accedido, ¿no? Pero esta cantidad va disminuyendo. Si es para educación secundaria, ya solamente el 89% de aquellos que tienen edad, que deberían estar en educación secundaria, acceden a este tipo de educación, ¿no? Solo el 89%. ¿Y qué pasa con la educación superior? Pues va disminuyendo. Es el 70%. Aunque este ratio, que todos estos ratios son medidos en la UNESCO, reportados por todos los países a nivel mundial, eh, ya aquí ya no se mide a nivel de la educación en sí obligatoria, porque las personas en general acceden a educación superior a cualquier edad, pero lo que sí medimos acá es aquella población que tiene más de 21 años, porque es más o menos un promedio de 5 años después de haber dejado la secundaria obligatoria, entre 16, ¿no? Y en adelante, de la población total en el Perú, que supera los 21 años en el 2017, ¿cuántos de ellos han accedido a educación superior? Que puede ser, como hemos visto anteriormente, educación superior no universitaria, como son los institutos, o educación superior universitaria. Y puede ser desde niveles de pregrado hasta niveles de doctorado. El 70%, ¿no? Entonces, igual, acá nos invita a cuestionarnos qué pasa, por qué voy perdiendo alumnos, voy perdiendo personas, hay una deserción a nivel de los años cuando van pasando los niveles, ¿no? Y por otro lado, aquí acuérdense que yo invertía menos. Entonces, de repente aquí al invertir yo menos, estoy descuidando algunos otros factores en los alumnos, en los estudiantes, que debería considerar para que los pueda retener y que no abandonen una vez que acaban la educación primaria y puedan pasar a la siguiente etapa, que es la educación secundaria. O nuevamente, aquí en educación secundaria, en lo que yo estoy invirtiendo por cada alumno, estoy dejando de lado algún aspecto que sería importante considerar para que ellos puedan seguir acceder a otros niveles educativos, a una educación superior o a otro tipo de educación post-secundaria, y que esto, al acceder a educación superior, les va a brindar mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades para acceder a un bienestar, a un ingreso superior de frente a si solo quedan con educación primaria o secundaria, ¿no? Además, acuérdense que estas personas también corresponden inversamente proporcional a lo que hablábamos del acceso a Internet, ¿no? Las personas que más acceden son justo este de acá, este porcentaje más pequeño, ¿no? O sea, las que más acceden son las que tienen educación superior, las que menos acceden a Internet ahora tienen educación primaria. Entonces, ¿qué va a pasar con la pandemia? De repente
si acceden menos personas de este nivel educativo a Internet, probablemente en las cifras del 2020, que se reportarán a finales o a inicios del 2021, nos va a salir este porcentaje mucho menor, ¿no? O sea, ¿qué sucede con cómo el gobierno puede asegurar de que estas cifras más bien se incrementen, que más personas hayan podido acceder a estos servicios educativos y que no suceda lo contrario frente a la pandemia, ¿no? ¿O qué debería hacer el próximo gobierno, el gobierno que venga en el 2021, para que en esos próximos 5 años asegure de que no existan estas brechas, ¿no? Entonces, frente a eso, tenemos unas recomendaciones eh, frente a estos desafíos. A ver, voy a leer también las preguntas, a ver si están en la línea con las recomendaciones. Dicen, ya, métodos más efectivos para aplicar o mejorar todo nuestro sistema educativo. Se podría considerar centralismo como... Muy bien, sí, me encanta, Anthony. Has adivinado una de mis recomendaciones. Sí, justo el tema, y ayer me acuerdo que habló, ayer o antes de ayer, Carlos Parodi, sobre el tema de descentralización. Estamos en el 2020, se cumplen casi 20 años de la descentralización como ley, pero realmente ha habido descentralización, es decir, se ha descentralizado también presupuestalmente. En el momento, en el 2000, cuando se generó las leyes el tema de descentralización y se hicieron digamos que todo el aparato burocrático para generar ciertos candados o ciertas supervisiones, era porque se venía de una etapa grande de corrupción y no se quería transferir solamente los fondos al libre albedrío, sino que el gobierno central pueda evaluar cómo se estaban ejecutando los fondos. Pero ahora, 20 años después, se debe mantener todavía ese tipo de trabajo, se debe de modificar, actualizar, considerando también inclusive ahora el tema del acceso a Internet y de poder transparentar, compartir toda la información de libre acceso, ¿no? Entonces, en esa línea, sí, yo creo que un problema principal actualmente que aún existe es el tema, sí, se ha centralizado la educación en Lima, principalmente a nivel no solamente de universidades, los colegios, creo que por el tema de los cores, de los cores, eh, hay uno en cada región. Ok, aparentemente cada colegio en cada región cumple con ciertos estándares, pero también ha generado ciertas brechas, porque solamente acceden al COAR aquellas personas, aquellos chicos que hasta el segundo de secundaria han tenido buenas notas. Entonces, si bien ellos están accediendo a un mejor nivel educativo, hay brechas dentro de cada región, ¿no? Solamente un grupo accede a este nivel educativo, que es muy bueno, y que finalmente cuando acaban el colegio acceden a universidades de dónde o de Lima. Entonces nuevamente se descentraliza, digamos, de la formación de educación secundaria y se vuelve a centralizar la educación superior. Y sí, ahora, lo que decía Anthony también, si se permite o no una distribución de material educativo, ahí también está en la línea de cómo lograr que este material, si es físico, es decir, si es un material así como un cuaderno, ¿no? Que pueda llegar en el momento adecuado a todo nivel nacional, ¿no? Y ahí eso creo que lo vemos también transparentado con la eficiencia del gasto, ¿no? ¿Qué tan eficiente se está haciendo el gasto en educación? ¿Qué tan eficiente es? Porque cada año, como hemos visto, el presupuesto nacional ha ido aumentando el presupuesto para educación, pero no necesariamente las cifras han ido en esa línea. Entonces, ¿cómo se está gastando de tal manera que podamos asegurar que todos los materiales lleguen a nivel nacional? Sí, Era algo más veía ahí. bien.
¿Sí? Nuevamente agradecerle por toda esta gran exposición. Más bien, si desea, le apoyamos con la lectura de las preguntas. Sí, mejor, porque justo estaba leyéndolas y colocándolas. Entonces, porque he visto las dos y son casi, están en esa línea. Bueno, para terminar, mejor termino a ver con las recomendaciones que están justo en línea de algunas preguntas. Y entonces, para asegurar el acceso a educación, primero, ahí estoy de acuerdo con que se tiene que evaluar cuántas personas han perdido clases, que es lo que justo les comentaba de los datos anteriores, 94% accedió a educación primaria, pero como eso es en el 2018, es el último dato que tiene el Minedu, y ahora la fecha, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, ¿cuántos de estos se mantiene este porcentaje o cuántos han perdido clases porque no acceden obviamente también a Internet o no tienen estos equipos informáticos para que puedan acceder a Internet? Entonces, el Estado tiene, no solamente el gobierno de Sagasti, sino el que venga en julio del 2021, tiene que continuar este plan de recuperación de clases, asegurando primero de que todos tengan acceso a equipos, pero no solamente equipos, sino también a energía eléctrica e internet. Porque, siendo sinceras, esta pandemia no va a acabar este año, ¿no? Se tiene evidencia de que para muchas otras pandemias que han habido y que se han generado vacunas, demoran hasta 3, 4 años las vacunas, ¿no? Entonces, para que todos comiencen a, digamos, para que puedan asegurar este acceso a educación, va a tener que seguir siendo de forma no presencial, ¿no? Eh, Asegurando el acceso a energía eléctrica, y por eso también es importante que, si bien es una política social que enmarca solo el sector educativo, para que se pueda implementar de manera adecuada, es importante ver qué otros sectores estarían involucrados. Y en este caso, tanto para energía eléctrica, sería el Ministerio de Energía y Minas, y para asegurar la red de Internet a nivel nacional, especialmente en áreas rurales, sería el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Entonces, de hecho, el Estado debería estar coordinando entre estos tres sectores para asegurar este servicio y que se pueda implementar este plan de recuperación de clases, ¿no? Lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Ejecutar la inversión en educación de manera eficiente. Es decir, se tiene fondos, finalmente lo hemos visto, el Estado no ha estado invirtiendo poco en educación, ¿no? Ven casi el 17% de su presupuesto anual, es una cifra adecuada. ¿Puede invertir más? Bueno, hasta antes de la pandemia podía, ahora en la pandemia, ahora post pandemia, de repente la prioridad va a ser primero salud, ¿no? Pero ¿en dónde tiene que invertir más? En áreas rurales. Y además, justo la pregunta de Anthony que va en esa línea, descentralizando el presupuesto en gobiernos locales y regionales. Porque si bien el Estado está ahora trabajando mucho más de la mano con las UGELs, quienes en las zonas más alejadas, en aquellos lugares en donde las cifras están mucho más, donde hay menos personas que acceden a educación, no está presente en sí la UGEL, sino están presentes los gobiernos locales, los cuales pueden hacer las compras de materiales, son los que coordinarían inclusive la instalación de Internet con los representantes de los ministerios, y por lo tanto podría ser una forma mucho más eh, rápida de derivándoles a ellos presupuesto, o que ellos utilicen el presupuesto que tienen ya asignado y que luego se les recompense como algunas veces se ha hecho a nivel del desarrollo e inclusión social, con bonos al gobierno local, ¿no? Y algo que queda también pendiente, y que al inicio les comentaba de los 4 pilares de bienestar, era este nuevo pilar que es el tema de ayuda familiar, de cuidado, ¿no? Ahora con la pandemia se ha puesto en evidencia de que a los estudiantes, al acceder a clases desde sus casas, y cuando son mucho más pequeños, en la inicial, primaria, los padres, y generalmente las madres, son quienes tienen que multiplican su jornada, ¿no? Además de su jornada laboral, además de las actividades domésticas, tienen que continuar con el cuidado de los estudiantes, ¿no? Entonces, si post pandemia, o en el próximo año,
después de julio, ya no se permite el trabajo remoto, entonces los padres vuelven a ir a trabajar, pero los estudiantes con quienes se quedan, ¿no? Considerando de que se mantenga para ellos las clases en remoto, ¿no? Entonces, eso también es otro desafío que tiene el gobierno de ver cómo asegura el cuidado de estos estudiantes para que puedan retornar a clases o para que puedan continuar con sus clases sin que exista esta deserción, ¿no? Probablemente, y también igual hay evidencia que señala de que muchos han desertado de clases en educación superior porque por la pandemia han tenido que destinar su tiempo a trabajar de alguna u otra forma para que se pueda generar ingresos, ¿no? Y abandonan la educación superior. Y en educación primaria y secundaria el abandono principal ha sido porque no acceden a internet, no tienen equipos o inclusive no tienen una persona que los pueda ayudar a seguir con las clases de Aprende en Casa o las clases virtuales, ¿no? Entonces sí, eso sería todo, pero me comentas las preguntas que hay.